El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido las Escrituras que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Celebramos hoy este domingo grande que da origen y sentido a todos los domingos del año, el día de la resurrección, el día de Pascua. Y el Evangelio que hemos escuchado de San Juan 21:9 inicia de la siguiente manera: el primer día de la semana, ese día fue que Cristo resucitó. Si nosotros prestamos atención a esto, al primer día de la semana, esto nos remite al libro del Génesis. En el Génesis se nos narra que Dios empieza el primer día de toda la historia a crear. Empieza la creación, y así durante 6 días Dios va creando todo cuanto existe, y el séptimo día Dios, ¿qué hizo? Lo bendijo y descansó. A partir de ahí es que los hermanos judíos van a asumir el sábado como el día del Señor. Pero ahora, con la resurrección de Cristo, con el misterio pascual de Cristo, se inicia una nueva creación, y por eso hoy estamos en el primer día de esa nueva creación. Al principio se dio la creación, hoy se da la recreación, es decir, Cristo con su resurrección hace nuevas todas las cosas, y a partir de aquí daremos el salto del sábado al día domingo. Será el día domingo el día consagrado al Señor. Y si vamos a la Escritura, dice que Jesús resucitó el primer día de la semana, y a los 8 días se apareció a los discípulos, y Tomás no estaba con ellos, y a los otros 8 días se apareció y Tomás ya estaba con ellos, y así Jesús se va apareciendo y va naciendo en la iglesia esa idea, esa costumbre de celebrar el primer día de la semana, el día de la resurrección, el domingo. Y el testimonio que aparece en el Evangelio, aunque el Evangelio de Juan ahora solo nos dice que María Magdalena no ve nada y se va corriendo a donde Pedro y Juan, si nosotros leemos el relato de la resurrección en los 4 evangelios, vemos que el primer testimonio de la resurrección se da por unas mujeres. Aquí empieza la obra nueva de la creación. El primer anuncio de la resurrección aparece en labios, en boca de unas mujeres. Aquí las cosas empiezan a hacerse nuevas. ¿Por qué? Porque en aquel momento, en aquel contexto, solo contaba el testimonio de 2 hombres mayores de edad, es decir, mayores de 12 años. Podían estar en un sitio 50 mujeres o 100 mujeres, pero no contaba el testimonio de ellas, sino el de 2 hombres mayores de edad. Pues a partir de la resurrección de Cristo las cosas empiezan a hacerse nuevas, y aquí vemos ya el primer cambio. A partir de ahora no es válido solo el testimonio de los hombres, tanto hombres como mujeres, si se han encontrado con Cristo resucitado, dan un testimonio válido. Aquí empieza a hacerse nuevas todas las cosas. Podríamos mencionar una vez más los momentos que dan sentido, que dan fundamento a la fe cristiana, y así podríamos hablar de las pruebas de la resurrección.
La primera que aparece claramente en el Evangelio es la del sepulcro vacío. Cristo no está ahí, el sepulcro, la tumba está vacía porque Cristo no está allí, ha resucitado. Pero esto no convence, por lo menos ahora no convence a nadie. Además, el sepulcro sigue estando vacío en Tierra Santa. Veamos las otras pruebas de la resurrección, las apariciones del resucitado. Primera prueba es: el sepulcro está vacío porque Cristo no está ahí, ha resucitado. La segunda prueba es las continuas apariciones del Señor. En la primera lectura hemos escuchado a Pedro hablar y decir: se ha aparecido a los que él consideró testigos cualificados y él se les mostró después de resucitar. Y la tercera prueba es la vida, el testimonio de los discípulos. En la primera lectura vemos a un Pedro transformado, distinto, diferente. Pedro en la pasión del Señor lo negó, decía que no conocía a Jesús, y ahora hemos escuchado en la primera lectura a un Pedro que habla con fuerza, con la fuerza del Espíritu, y dice: a Cristo a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha resucitado y lo ha hecho juez y Señor. Pues las pruebas de la resurrección, el sepulcro sigue estando vacío. Cristo continúa apareciéndose a los suyos, ¿dónde? Hablándoles en la palabra y haciéndose presente en la Eucaristía. Ahora somos nosotros los que tenemos que ser los testigos cualificados para anunciar a Jesús. Dice el Evangelio que hemos escuchado de Juan 21:9, que aquel discípulo amado, es decir, Juan, el mismo que nos cuenta este Evangelio, dice que al ver el sepulcro vacío, hasta entonces vio y creyó en lo que decían las Escrituras. Fijaos lo que dice Juan mismo. Él había meditado las Escrituras, es decir, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, y al ver, al evidenciar con sus propios ojos el sepulcro vacío, entonces entiende lo que dicen las Escrituras. Por lo tanto, tendríamos que recordar y tomar conciencia de esto, que para encontrarnos con Cristo resucitado necesitamos 3 momentos puntuales, y de eso se van a derivar otros más. El primero es el encuentro con la Escritura, el encuentro con la palabra. Quien quiera encontrarse con Cristo resucitado, quien quiera ver a Cristo resucitado, quien quiera tener la experiencia de Cristo resucitado, ha de hacer lo que dice Juan: ir a la Escritura para ver y para creer. Os invito a leer una vez más todos los días la palabra de Dios. Qué bueno fuera si todos los días apartásemos un momento para leer y meditar la palabra de Dios. Segundo momento, la Eucaristía. Vamos a ver en los discípulos de Emaús que ellos le reconocen en la fracción del pan. En la Eucaristía nos encontramos con Cristo. Os recuerdo una vez más lo que decíamos el Jueves Santo: ¿dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar, pero se detiene de manera preferente ahí en el Santísimo Sacramento del altar. Y el tercer momento es la vida comunitaria. No nos salvamos ni nos condenamos solos, nos salvamos en racimo, nos salvamos en grupo, nos salvamos en comunidad. Es importante la comunidad cristiana, y por eso, como un mínimo, la Iglesia nos pide participar de la Santa Misa Dominical. Y de estas 3, encuentro con la palabra, encuentro con la Eucaristía y encuentro con la comunidad, se va a derivar nuestra experiencia personal, se va a derivar nuestra experiencia de encuentro personal con Cristo en la palabra, en la oración, en los demás. Pues hoy pidamos al Señor: Jesús, tú que has resucitado, ven a nuestra vida, sé la luz que necesito. Y aquí vamos a tener durante la cincuentena pascual este cirio que es signo, símbolo e icono de Cristo. Pues mirad siempre a Cristo que es luz, y pidámosle a Él que es luz, que venga y que nos ilumine, que venga y nos resucite. Insisto una vez más, la experiencia cristiana sin el auxilio del Espíritu Santo es imposible. Por ello tenemos que contar todos los días con la gracia del Espíritu Santo. Profesemos la fe.